Durante años, Rusia pensó que gran parte del antiguo bloque soviético estaba de su lado, especialmente en geopolítica global y comercio. Pero desde el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, las naciones han empezado a orientarse más hacia Occidente. En el último golpe al sueño de Putin de recrear la Unión, Armenia ha suspendido formalmente su participación en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que era la respuesta de Putin a la OTAN. Pero esto no es solo otro cambio diplomático en el Cáucaso Sur. El alejamiento de Armenia de la esfera de influencia rusa rompe su estrangulamiento en toda la región, con implicaciones que se extienden mucho más allá de las fronteras de Armenia. Para Putin, quien ha pasado décadas intentando mantener y aumentar la influencia de Rusia mediante alianzas militares, influencia económica e intimidación, la deserción de Armenia es humillante. Y lo que es peor, es probable que Armenia esté abandonando a Rusia-OTAN para acercarse más al verdadero acuerdo. Es la prueba de que todo el imperio postsoviético de Rusia se está derrumbando desde dentro. Revisemos la cronología de las deterioradas relaciones entre Armenia y Rusia para determinar el momento preciso en que todo se torció para Rusia. Advertencia de spoiler. Parte del contenido está relacionado con la guerra en Ucrania. Pero más importante, podemos considerar si Rusia puede proyectar poder, mantener influencia económica y prevenir más deserciones, lo que podría tener enormes repercusiones en la región en los próximos años. Para entender por qué es tan importante que Armenia abandone una alianza, de repente, es importante delinear exactamente lo que representaba la organización del Tratado de Seguridad Colectiva para lo que podemos llamar el Gran Plan de Reunificación de Rusia. Creado en 1992 como el Tratado de Seguridad Colectiva y formalizado en 2002, la organización del Tratado de Seguridad Colectiva fue el intento de Putin de formar una alianza militar liderada por Rusia para rivalizar con la OTAN. Putin hacía todo lo posible para frenar la influencia de la OTAN en Europa Oriental y Asia Central. Armenia fue uno de los miembros fundadores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, junto con Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Para Rusia, la membresía de Armenia cumplía varios objetivos estratégicos. El país le dio a Moscú una posición clave en el Cáucaso Sur, permitiendo operaciones de inteligencia contra Turquía e Irán, al tiempo que servía de amortiguador contra la influencia occidental en una región rica en rutas de tránsito energético. Recuerda, la organización se formalizó en 2002 cuando Estonia, Letonia y Lituania aún no estaban afiliados a la OTAN. Incluso entonces, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva era una estructura más débil que el Pacto de Varsovia, que abarcaba gran parte de Europa Oriental y ni hablar de la OTAN. En solo 2 años, los estados bálticos se unieron oficialmente a la OTAN, indicando posiblemente el fracaso predestinado de la versión rusa de la alianza. Evidentemente, las circunstancias de los estados bálticos eran muy distintas a las del Cáucaso. Con acceso directo al mar Báltico y conexión con el oeste, contaban con más opciones que el Cáucaso dividido. Georgia y Azerbaiyán se unieron con Moldavia y Ucrania para formar la Organización Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia para la democracia y el desarrollo económico, dejando antes de la ratificación de la alianza en 2002 para distanciarse de la influencia rusa. Sin embargo, aún enfrentaban sus propios problemas, las regiones separatistas en Georgia y una disputa territorial en curso. Los vecinos de Armenia al sur eran Irán, con fuertes sanciones y diferencias ideológicas, y Turquía, que cerró sus fronteras para evitar una crisis de refugiados. Armenia no tenía más opción que depender principalmente de Rusia, y en menor medida de Irán, para lograr estabilidad económica. A pesar del inicio difícil, la relación entre Armenia y Rusia parecía beneficiar a ambos países. Durante décadas, Rusia mantuvo su base militar 102 en Gyumri, cerca de la frontera turca, otro tema complicado a discutir posteriormente. Armenia recibía garantías de seguridad y precios preferenciales de armas, mientras guardias fronterizos rusos patrullaban sus fronteras con Turquía e Irán, extendiendo los perímetros de seguridad de Moscú cientos de millas al sur. Pero el compromiso de Rusia con la seguridad de Armenia siempre fue condicional a que Armenia realmente fuera sumisa a Rusia y a que la alianza se ajustara a los intereses de Rusia. Las primeras grietas surgieron durante la guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, cuando Azerbaiyán inició una devastadora campaña militar para recuperar los territorios perdidos en los 90 aún. Armenia, bajo presión militar directa y enfrentando una posible catástrofe nacional, invocó desesperadamente el artículo 4 de la Carta de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la disposición de defensa colectiva, que supuestamente garantizaba asistencia militar mutua. Este artículo es similar al artículo 5 de la OTAN, lo que implica que Rusia y otros miembros deberían estar preparados para desplegar sus fuerzas militares. Pero Rusia respondió con indiferencia y el resto de la alianza le siguió.
Moscú brindó un apoyo de inteligencia mínimo mientras públicamente se mantenía neutral, dejando a Armenia enfrentar sola a las fuerzas azerbaiyanas equipadas con sistemas de armas avanzados turcos e israelíes. El mensaje fue claro: las garantías de seguridad de Rusia no valían cuando Moscú tenía intereses en conflicto. El resto de la alianza no era más confiable, porque si el ejército más grande no iba a venir, ¿por qué deberían hacerlo los demás? El conflicto de 2020 terminó con Armenia perdiendo el control sobre porciones significativas de Nagorno-Karabaj y aceptando un alto al fuego mediado por Rusia, que desplegó las llamadas fuerzas de paz en la región. Pero en lugar de estabilizar la situación, este arreglo creó nuevas vulnerabilidades que Azerbaiyán explotaría sin piedad. Las fuerzas de paz rusas fueron acusadas a menudo de favorecer a Azerbaiyán en el conflicto. La traición final llegó en septiembre de 2023, cuando Azerbaiyán lanzó lo que llamó operaciones antiterroristas en Nagorno-Karabaj. En menos de un día, las fuerzas azerbaiyanas terminaron con el control armenio sobre la región, amenazando con desplazar a unos 120.000 armenios étnicos de la zona. Es comparable a una limpieza étnica, un sentir compartido en el Parlamento Europeo. Las súplicas de Armenia a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva fueron respondidas con declaraciones vacías sobre el monitoreo de la situación. Rusia afirmó que se mantendría neutral en el conflicto, pero realmente no hizo mucho al respecto. Los pacificadores rusos que debían garantizar la seguridad en la zona se retiraron o se apartaron. Mientras las fuerzas de Azerbaiyán avanzaban, el país finalmente tomó control de la región, lo que sugiere que los pacificadores rusos fracasaron por completo o apoyaban activamente los objetivos azerbaiyanos. Pero el patrón más profundo aquí revela algo más siniestro que un simple fracaso militar y platitudes políticas. El enfoque de Rusia hacia el conflicto Armenia-Azerbaiyán sigue el mismo manual que Moscú ha usado en el antiguo espacio soviético. Crea conflictos congelados en regiones separatistas, introduce fuerzas de paz rusas y convierte a ambas partes en partes del conflicto. Básicamente, seguir las reglas de Rusia y esperar a que sea la autoridad suprema para decidir quién tiene la razón. Ese lado suele ser el que eventualmente proporcionará a Rusia el control total del gobierno. Permite a Rusia mantener a sus vecinos dependientes de su asistencia militar para garantizar la seguridad. Así nunca podrán avanzar hacia organizaciones internacionales que normalmente requieren un control territorial completo. Esta estrategia funcionó en Georgia, con Osetia del Sur y Abjasia, donde las regiones separatistas respaldadas por Rusia siguen protegidas por Moscú décadas después de sus conflictos iniciales. Funcionó en Moldavia con Transnistria, donde las tropas rusas mantienen presencia permanente como mantenimiento de la paz. Durante 30 años funcionó en el Cáucaso Sur, donde el conflicto no resuelto de Nagorno-Karabaj mantuvo a Armenia y Azerbaiyán dependientes de la mediación de Rusia. Pero Rusia se equivocó al creer que la estrategia era infalible. Se basaba en la creencia autoproclamada de que Rusia era un importante jugador económico en su región y tenía uno de los ejércitos más grandes y experimentados del mundo. Para respaldarlo, esto funcionó mientras duró la ilusión de ser una gran potencia militar. Rápidamente resultó que Rusia no estaba para nada organizada para operaciones a gran escala. En septiembre de 2023, Azerbaiyán desafió a Rusia. Azerbaiyán obtuvo previamente apoyo militar y político de Turquía y asociaciones energéticas europeas, reduciendo su dependencia de las exportaciones rusas y proporcionando un impulso económico al permitirle exportar suministros al oeste, lo que representa cerca de la mitad de su Producto Interno Bruto. Con su economía y su ejército atendidos y las súplicas armenias cayendo en oídos sordos durante más de 2 años del conflicto, Azerbaiyán decidió ese golpe final para intentar tomar el control total sobre Nagorno-Karabaj. Cuando Moscú no pudo o no quiso defender a su supuesto aliado, sus garantías de seguridad demostraron ser totalmente ficticias. Poco después, Armenia cuestionó su rol en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Afirmó que buscaría retirarse de la alianza en febrero de 2024, declarando que su membresía se congelaría a finales de año. El primer ministro armenio Pashinyan declaró que Armenia ha llegado a un punto de no retorno con respecto a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esto se confirmó el 31 de marzo de 2025 cuando Armenia se negó a firmar una decisión sobre los requisitos financieros de la alianza. Esto implicaba que el país ya no iba a participar en ninguna actividad en torno a la alianza, lo que señaló el inicio de un colapso en la relación Armenia-Rusia. Este colapso tiene implicaciones que van mucho más allá del Cáucaso Sur. La postura cambiante de Armenia sobre la guerra en Ucrania ofrece otra visión de los errores estratégicos de Moscú. En los primeros meses de la invasión de Rusia, Armenia mantuvo una postura neutral con inclinación extraoficial hacia Moscú. El primer ministro Pashinyan evitó condenar la invasión rusa
se abstuvo de las votaciones de la Organización de las Naciones Unidas, no criticó las acciones rusas, ni siquiera las relacionadas con Donbass, y siguió participando en estructuras económicas y de seguridad lideradas por Rusia. En ese entonces, Armenia todavía dependía de Rusia y su economía. Las empresas armenias tenían inversiones significativas en Rusia, mientras que los trabajadores armenios en Rusia enviaban fondos sustanciales a casa. Romper con Moscú parecía un suicidio económico y político, especialmente cuando se creía que la guerra concluiría pronto en sus primeros días. Pero a medida que la guerra avanzaba y las pérdidas de Rusia y su falta de estrategia real se evidenciaban, la posición de Armenia comenzó a cambiar. A fines de 2022, Pashinyan pedía soluciones diplomáticas para el conflicto ucraniano, enfatizando el respeto a la integridad territorial. Fue lo más cercano a una crítica abierta al régimen ruso, considerando que Armenia aún era técnicamente aliada de Rusia. En 2023, Armenia brindaba ayuda humanitaria y respaldaba la soberanía de Ucrania. Esto no fue un despertar ético repentino, sino cálculos matemáticos geopolíticos y de causa y efecto. Rusia no pudo ocupar un país con casi un décimo del equipo militar, la mitad de la infantería y un tercio de la población total. También se consideraba una de las naciones postsoviéticas más corruptas y económicamente inestables. Además, cuando Azerbaiyán presionó por el control sobre Nagorno-Karabaj, Rusia no pudo o no quiso desplegar su ejército para defender a un miembro fundador de una alianza que debía contrarrestar a la OTAN. Finalmente, Rusia ya estaba bajo estrés económico a medida que las sanciones occidentales se intensificaban. Se vio forzada a exportar petróleo y gas ilegalmente o a precios muy reducidos a sus escasos aliados restantes. Todo esto indicaba que Armenia ya no estaba segura bajo la orientación y garantías de seguridad de Rusia. Sin embargo, la relación de Armenia con el conflicto en Ucrania revela otro factor complicado que demuestra la complejidad de extraer a los países de la influencia rusa. Durante la guerra, Armenia ha sido una ruta clave para que Rusia evada sanciones, permitiéndole acceder a tecnología y servicios financieros occidentales. A pesar de las restricciones internacionales, los bancos armenios procesaron transacciones rusas, las empresas armenias reexportaron bienes extranjeros a Rusia, y el territorio armenio proporcionó rutas de tránsito para el mercado ruso. Esto no fue necesariamente una política gubernamental deliberada de Armenia, sino posiblemente el resultado natural de su profunda integración económica con Rusia y la dificultad de cortar los lazos abruptamente. Según estimaciones de inteligencia europea, Armenia facilitó miles de millones de dólares en evasión de sanciones durante los primeros 2 años de la guerra. El informe indica que Armenia compró oro por valor de $6.000 millones a Rusia, frente a sus importaciones totales de $11.000 millones y un Producto Interno Bruto de $195.000 millones en 2022. Esto vuelve el giro de Armenia hacia Europa todavía más significativo. Bruselas no solo gana un nuevo socio, sino que potencialmente elimina una gran laguna en sus intentos de sancionar a Rusia. Los funcionarios europeos han enfatizado que la futura integración de Armenia en la Unión Europea requerirá un progreso demostrable en reducir la evasión de sanciones y alineándose con la política exterior europea, como las conversaciones de paz con Azerbaiyán y la normalización de relaciones con Turquía. El enfoque europeo actual es más sofisticado y diplomático que la tendencia estadounidense de exigir el cumplimiento inmediato de los regímenes de sanciones. Al ofrecer a Armenia un camino hacia la integración europea, reconociendo los desafíos de desvincularse de Rusia, la Unión Europea muestra cómo otros países exsoviéticos podrían liberarse de la órbita de Moscú. Esto contrasta notablemente con las recientes acciones de Trump hacia Rusia. La administración estadounidense no ha logrado avances significativos en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, llegando incluso a quedar totalmente excluido de cualquier discusión. Esto ha cuestionado la relevancia de la OTAN en Europa, dejando a los países europeos y sus vecinos dependiendo solo de los países de ese lado del Atlántico. Independientemente de la postura actual de la Unión Europea sobre Armenia o Ucrania, probablemente pasarían años antes de ver avances significativos, especialmente si ambos países siguen en crisis territoriales. Sin embargo, las recientes acciones de Armenia pueden acelerar mucho ese proceso. Esto se debe a que la ruptura de Armenia con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva podría desencadenar un efecto dominó que deshaga todo el sistema de alianzas postsoviético de Rusia. Analiza las implicaciones tácticas para Moscú en términos de la geopolítica regional. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva no fue concebida como una alianza de iguales, sino de países postsoviéticos desiguales. Rusia nunca tuvo el potencial económico y político para competir con eso. Los países bálticos lograron prosperar aprovechando sus lazos geográficos con Occidente, impulsando sus economías en el proceso. Para los demás países, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva era casi la única forma de progresar.
Aportó estabilidad económica al permitir a Rusia aprovechar su potencial de exportación para financiar a otros miembros de la alianza. Pero en su esencia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva fue diseñada para institucionalizar la dominancia rusa sobre los antiguos países soviéticos, mientras proporcionaba un barniz de legitimidad multilateral. La salida de Armenia de la organización no solo reduce sus miembros en una sexta parte, sino que demuestra que Rusia no puede proteger ni siquiera a sus aliados más cercanos. Dejando a un lado a Siria e Irán, los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva eran estados sucesores directos de la Unión Soviética, con una cultura y demografía compartidas. La Unión Soviética invirtió enormes esfuerzos para frenar el nacionalismo, trasladando personas a través de las fronteras históricas del país para homogeneizar la sociedad. Aún hoy, varios de estos países enfrentan dificultades serias al tratar de definir las identidades étnicas de sus ciudadanos. Esto provocó disturbios nacionales en Georgia, Azerbaiyán, Armenia y Moldavia. Se ha demostrado que Rusia solo puede alimentar aún más el conflicto. Esto puede llevar a que otros países adopten la misma postura anti-alianza. Kazajstán, el segundo miembro más grande de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva después de Rusia, ya se ha estado alejando de Moscú. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajstán, se ha negado a reconocer los territorios ucranianos ocupados por Rusia y a brindar apoyo militar para la invasión. Ha buscado estrechar lazos con China y Europa Occidental, facilitando el comercio directo entre el lejano Oriente y Occidente a través de sus fronteras. Armenia, con su economía mediocre e inseguridad militar, puede hacer declaraciones audaces sobre salir de la influencia rusa. Kazajstán, con una economía 10 veces mayor y sin grandes disputas territoriales, lo tendrá aún más fácil. Kirguistán y Tayikistán, muy dependientes de la asistencia de seguridad rusa por su cercanía a Afganistán, son casos más difíciles para un giro hacia Occidente. Pero incluso estos países han comenzado a explorar asociaciones alternativas, con Kirguistán buscando inversión china y Tayikistán expandiendo sus lazos con India. Cabe destacar que tanto China como India son miembros de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la respuesta rusa a la alianza económica entre la Unión Europea y Norteamérica. Si los estados orbitales rusos se acercan más a otros miembros de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Rusia podría perder su posición relevante dentro de la alianza económica. Ya hemos comenzado a ver esto en el crecimiento meteórico del comercio bilateral China-Rusia. Esta tendencia solo beneficia a China a largo plazo, ya que puede imponer los precios deseados, dado que Rusia tiene pocas alternativas, mientras que China sigue desarrollando su iniciativa de la Franja y la Ruta. Las potenciales deserciones en Asia Central serían devastadoras para la estrategia a largo plazo de Rusia. Moscú ha pasado 3 décadas construyendo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva como contrapeso a la OTAN, para hacer un amortiguador entre la Alianza del Atlántico Norte y sus territorios centrales, utilizando las ex naciones soviéticas como estados títeres para llevar a cabo tácticas de tierra quemada si fuera necesario, amenazando sus economías para forzar a la OTAN a retroceder. El colapso de este sistema dejaría a Rusia geográficamente aislada, económicamente vulnerable y estratégicamente irrelevante. Desde una perspectiva económica, el giro de Armenia hacia Europa es otro revés para los esfuerzos rusos de establecer redes comerciales y financieras ajenas al sistema occidental. La Unión Económica Euroasiática, respuesta rusa a la Unión Europea que incluye Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia y Kirguistán, pierde credibilidad cuando un miembro busca acercarse a las instituciones europeas. La salida de Armenia también elimina una crucial ruta de tránsito para el comercio ruso con Irán y Medio Oriente. El territorio armenio daba a Moscú acceso terrestre directo a los mercados de Irán, mientras evita la compleja logística de encaminar el comercio a través del Mar Caspio o a través del potencialmente hostil territorio turco. Sin Armenia, Rusia depende más de las rutas comerciales chinas y es más vulnerable a las sanciones dirigidas a sus restantes socios comerciales. Las implicaciones de la inteligencia son igualmente importantes. Las bases militares rusas y operaciones de inteligencia en Armenia dieron a Moscú una visión crucial de las actividades de Turquía, miembro de la OTAN, desarrollos militares de Irán y la política energética regional. La pérdida de este punto de apoyo de inteligencia obliga a Rusia a depender más del reconocimiento satelital y las redes de inteligencia humana ya comprometidas por la guerra en Ucrania. A pesar del distanciamiento diplomático, Armenia busca mantener un equilibrio entre preservar una buena relación con Rusia y acercarse más a la Unión Europea. En la primera semana de julio, los países firmaron un nuevo acuerdo que arrendaba la base 102 en Gyumri a las tropas rusas, permitiendo a Rusia estacionar sus fuerzas allí hasta 2044. Las estimaciones actuales sugieren que Rusia podría asignar hasta 5.000 soldados junto con defensas antiaéreas contemporáneas como los sistemas S-300 y Pantsir S-1.
Esto puede deberse a la actual incapacidad de Armenia para defender su territorio contra Azerbaiyán. Desde la ofensiva de septiembre de 2023, Armenia ha creído que Azerbaiyán lanzaría una ofensiva total para terminar el trabajo. Es posible que la mera presencia de una base militar rusa en Armenia, junto con mejores posturas geopolíticas entre la OTAN y Armenia, sea suficiente para disuadir una invasión. Sin embargo, debido a que las tropas rusas fueron ineficaces para proteger la frontera de Armenia en el pasado, muchos analistas dudan de las razones detrás de extender el arrendamiento. Es poco probable que Rusia realmente intervenga en una posible guerra entre Azerbaiyán y Armenia, al menos en la medida en que pueda influir en ella. Armenia sigue en un estado de limbo. Además, todas las naciones vecinas tienen intereses en ambos países. Irán e India han apoyado militarmente a Armenia, mientras que Turquía e Israel a Azerbaiyán. Si estalla una guerra, involucraría nuevamente a los principales actores regionales, afectando décadas de alianzas y alterando la geopolítica. La respuesta de Putin a la deserción de Armenia ha sido aumentar la máquina de propaganda a 11, creando un sentimiento prorruso en la oposición de Armenia. Afirmar que el primer ministro Pashinyan llegó al poder en 2018 gracias a globalistas respaldados por Occidente, y que el país está siendo arrastrado hacia la Unión Europea por las logias masónicas en Occidente. Pero lo más notable es que la respuesta de Putin parece limitarse a esto, sin repercusiones militares o económicas aparentes. Esto no es porque Putin se haya vuelto más moderado o diplomático, sino porque a Rusia le faltan recursos para mantener simultáneamente su guerra en Ucrania mientras castiga a los antiguos aliados desafiantes. La guerra en Ucrania ha devastado al ejército ruso, causando más de 1 millón de bajas en menos de 3 años y medio. Occidente parece estar moviéndose abiertamente para reemplazar a Rusia como socio estratégico de Armenia. La visita del entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Armenia en marzo de 2024 y las discusiones sobre cooperaciones de seguridad sugieren que Occidente toma en serio los clamores armenios. Aunque la membresía completa en la OTAN es improbable debido al aislamiento geográfico de Armenia y las disputas territoriales, los acuerdos de seguridad alternativos podrían brindar la protección necesaria, mientras busca integrarse en la economía europea. Mientras el futuro de Armenia sigue incierto debido a sus cuestionables lazos con Rusia y Europa, esto es solo la última de una serie de humillaciones que Rusia ha sufrido durante la guerra en Ucrania. Si la tendencia continúa, Rusia podría perder no solo los lazos económicos con grandes socios como China o India, sino también con los países que históricamente dependían de ella para su existencia. Gracias por ver. Para descubrir cómo los países bálticos planean lidiar con Rusia, mira nuestro video sobre los grandes planes de Estonia. Y si quieres estar al tanto de las noticias más relevantes en geopolítica global, suscríbete a The Military Show.